Lo saludamos aquí en la mañana de Radio Provincia a Nicolás Crepla, el ministro de Salud de la provincia. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo le va? Acá Matías Sáez y Vanessa Ábalos, lo saludamos. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buen día, ¿Cómo muy va? bien. Bueno, muchas gracias por atendernos tempranito aquí en la mañana. Esto ha sido noticia en el día de ayer, ya en la tarde han tomado esta decisión. Expliquemos cómo afecta, digamos, cómo sería en este sentido. Sí, básicamente la decisión tiene que ver con cómo va evolucionando la enfermedad, como la pandemia, cómo va pasando la situación a lo largo del tiempo y las medidas que se van tomando. Llevamos desde el pico que fue hace 10 semanas, teníamos 44.000 casos por día en la provincia de Buenos Aires y hoy tenemos menos de 800 casos por día. Estamos en cerca del 1,8% de lo que fue nuestro pico. Las internaciones han bajado muchísimo, hay muy pocas internaciones por COVID en los hospitales en la provincia, en todo el sistema de salud en la provincia. La campaña de vacunación, que tiene más del 95% de la población que comenzó con las vacunas. Además, ya hemos podido hacer un trabajo muy fuerte en materia escolar. Fuimos a más de 3.000 escuelas a aplicar las vacunas y tenemos más del 80% de los niños de 3 a 11 años que han recibido la primera dosis y más del 90% de los adolescentes. En ese contexto, y habiendo ya pasado un mes del inicio de las clases y viendo que, bueno, a pesar del inicio de las clases no siguieron reduciéndose los casos, lo que se vio fue un brote de gripe hace algunas semanas, que todavía sigue, pero dejó de aumentar y si bien tiene cierta importancia en las consultas ambulatorias, no tiene demasiada atención sobre el sistema de internaciones. Con toda esa evolución y ese contexto, nosotros estamos convencidos de que el barbijo es una herramienta indispensable y muy importante para el coronavirus, para muchas enfermedades respiratorias, que quizás quede como cultura que tengamos que usarlo mucho más tiempo, pero hay algunas personas que les generan muchísimas dificultades usarlo en algún momento del día, no tenerlo todo el tiempo puesto, poder liberarlo para alguna parte. A algunas personas les cuesta muchísimo, para algunos chiquitos, para las cuestiones educativas, entonces en algún ratito de la clase se lo pueden sacar y que no sea totalmente obligatorio el uso continuamente. Así que recomendamos fuertemente, vamos a seguir proveyéndolo en las escuelas para que los chicos puedan tener barbijos de buena calidad. Vamos a seguir monitoreando la situación epidemiológica. Si esto empeorara fuertemente, se vuelve a poner obligatoriamente. Esto se ha visto en muchos países del mundo. Así que lo natural en este momento es eso. Y tiene que ver con lo que hemos dicho cuando empezamos con el ciclo lectivo. Como lo ponemos como obligatorio, vamos a evaluar qué sucede cuando empiecen los primeros fríos, cuando empiecen las enfermedades respiratorias. Y si esto sigue bien, podemos liberarlo. Así que haciendo lo que hemos dicho que vamos a hacer, es el momento de permitir esa ventanita para aquel que lo necesita. Claramente. Bueno, recuerdo que habíamos hablado justamente y habíamos charlado sobre eso, que iban a esperar a estos primeros fríos, estos primeros momentos de un poco más de tensión quizás del sistema de salud. La verdad que es una noticia bastante aliviadora, quizás, en el marco en el que se toma esta decisión, justamente después de 2 años y pico muy duros, digamos, ¿no? Que han sido de mucho sufrimiento también para gran parte de la sociedad, ¿no? Sí, hemos aprendido muchas cosas. Nosotros en las escuelas tenemos medidores de dióxido de carbono. De esa manera hemos aprendido a cómo hacer una ventilación eficiente. Quizás no abrir de par en par las ventanas, que es incompatible por el frío. Cuando empieza el frío, con poder tener una clase normal o un lugar de trabajo normal. Pero bueno, en las escuelas con estos medidores podemos saber cómo abrir las ventanas y que no se pierda todo el calor, pero que haya ventilación. Hemos aprendido con el uso del barbijo cómo cuidarnos en situaciones de riesgo y hemos aprendido a cuidarnos colectivamente con una campaña de vacunación que es extraordinaria. La provincia de Buenos Aires está muy por arriba del promedio nacional de vacunación y todo eso que se ha logrado también nos permite dar, no digo vuelta a la página, pero sí un paso adelante en esta epidemia. Y si en algún momento empezara a complicarse porque aparece una nueva variante, porque alguna cosa sucediera en el invierno, que preocupa, por supuesto que seguimos monitoreando todos los días, pero bueno, se ha hecho un trabajo colectivo como sociedad muy importante, costó mucho tiempo, mucho esfuerzo, pero bueno, estamos un poco mejor y también es bueno, hay que alegrarse por eso.
Ministro, usted mencionaba recién el tema de la vacunación y quería conocer cómo está la situación en cuanto a las terceras dosis, porque venía un poco todavía como que falta aquella gente que se dé la dosis de refuerzo, lo mismo que tal vez las dosis pediátricas, las segundas dosis. ¿Cómo está el esquema de vacunación, no? Digo, después de una fuerte campaña, obviamente mucho. Ahora hay cierto relajamiento también, ¿no? En función de esto que decíamos recién, de los casos mucho menores y demás. Ahora hay gripe también un poco mezclada en el medio de la situación, pero digo, en la cuestión de la vacunación, ¿cómo está? Sí, respecto a la vacuna del COVID, tenemos, por suerte, la población de más riesgo, que son mayores de 50 años, más del 70% ya se ha dado la tercera dosis. Uh-huh. Pero en términos generales estamos alrededor del 46% de la población con la tercera dosis recibida. Y los grupos, los chiquitos no tienen tercera dosis, los que son 6 en 2 dosis, estamos arriba del 55% con el esquema completo. Pero bueno, como se ha vacunado mucho en estas últimas semanas en las escuelas, pronto volveremos a dar las segundas dosis en las escuelas también, porque llegamos a más del 80% en primeras dosis. Pero es cierto que falta, que mucha población se dé la tercera dosis. Es recomendable, le pedimos que por favor cuando se cumplen los 4 meses se acerquen, porque también con las variantes, estas variantes Omicron, que tienen algunas mutaciones respecto del original, la tercera dosis se hace más importante. Así que recomendamos que sigamos con la campaña de vacunación. Nosotros todos los días vacunamos entre 35 y 40.000 personas por día en la provincia de Buenos Aires. No es los niveles de 120.000, 130.000 que hemos vacunado en otras épocas, porque acudía más gente. La vacunación es libre, puede ir cualquiera de cualquier lugar a cualquier vacunatorio. Pero bueno, es cierto que estoy recomendándolo, pero el esquema de vacunación en general está muy avanzado. Y de paso también contamos que empezamos con la campaña de vacunación para la gripe, que ya hemos vacunado a los trabajadores de la salud. Esta semana comenzamos con los chicos entre 6 meses y 24 meses, son vacunas distintas estas. Uh-huh. Y estamos por empezar muy prontito la vacunación para los mayores de 65 años. Es una vacuna distinta también, la de los mayores de 65, por eso no empezamos con la misma cuando empezamos con los trabajadores de la salud. Iremos de a poco cubriendo con toda la población, con paciencia. Acuérdense que esta es una vacuna que no es para todos. Los que tienen entre 2 y 64 años y no tienen factores de riesgo y no están gestando, no tienen que vacunarse. El resto sí. Y bueno, de a poco van abriéndose los nuevos grupos. Nosotros todas las semanas o cada vez que tenemos una nueva fase en el sistema de vacunación lo anunciamos. Así que a medida que va sucediendo eso, hay que ir a dársela. Tengamos en cuenta que se adelantó el virus de la gripe, pero también se adelantó el inicio de la campaña de vacunación. Empezamos muy eficientemente este año, producto quizás también de que en Argentina se fabrican estas vacunas y por eso podemos empezar temprano. Otros países de la región todavía no han podido empezar. Claro. Así que, bueno, pues tenemos esa ventaja también parte del sistema desarrollado de ciencia y de producción en nuestro país. Sí, Perdón, no, digo, pensaba en esto, digo, ahora ya la vacuna, bueno, tenemos la vacuna de la gripe que se fabrica acá. Pensaba en que ya está también la vacuna de COVID en la primera fase de prueba también en Argentina. ¿Cómo creen, cómo piensan o cómo se imaginan que puede llegar a ser en un futuro el cronograma de vacunación también, incluyendo quizá la vacuna de COVID dentro de el cronograma anual, como en el caso de la gripe, pensando un poco a futuro de cómo puede llegar a evolucionar esto, ¿no? Todavía es muy temprano para saberlo. No sabemos si el virus del COVID tendrá la capacidad de mutación tal como para tener año a año cambios, como se observa con el virus de la gripe. Y no sabemos si la inmunidad, que de alguna manera mengúa su capacidad en contexto de pandemia, igual que no es lo mismo un contexto de baja circulación de un virus, pero que mengúa su capacidad con el pasar de algunos meses. Si bien sigue existiendo, pues está la memoria inmunológica, se ha visto que no tiene la misma eficacia y que por eso se dan refuerzos cada tanto. Hay que ver cuándo de esto persiste en el tiempo. Es muy probable que no sea así, que no sea un virus que tenga tanta capacidad de contagio una vez pasada la epidemia, y también es posible que no sea un virus que tenga tanta capacidad de evadir la respuesta inmune, que con 2 o 3 dosis se termine de completar. Eso la verdad que no lo sabremos, hay que tomarlo con mucha paciencia. Vamos investigando, sacando evidencia científica, y a medida que tenemos datos se decide si se agrega o no una cuarta dosis. Vieron que ahora tenemos una cuarta dosis para una población muy particular, que son los algunos comprometidos. Sí. Esto en el mundo es así. En algunos lugares están discutiendo una cuarta dosis mayor de 50, todavía no tenemos suficiente evidencia, pero yo creo que hay que hacerlo con tranquilidad y con serenidad. Por el momento no.
y no podemos decir qué va a pasar en el futuro, no estoy seguro que estén dadas las condiciones para que así sea. Ministro, una, si quiere, un poco más política, pero también vinculada con este anuncio, porque, por ejemplo, aquí en la ciudad de La Plata, la otra vez lo charlábamos también, el propio intendente había ya liberado el uso del barbijo en la vía pública, pero también en el transporte público. Ahora la provincia señala que es obligatorio el barbijo en el transporte público, no así, como decía usted recién, en las escuelas, espacios públicos, espacios abiertos. Qué difícil se hace a veces coordinar con los municipios, ¿no? También, digo, porque en algún punto sigue habiendo contradicciones dentro del mismo territorio bonaerense y es difícil también, ¿no? Después también por ahí para la gente poder ver por cómo viene la cosa. Sí, la verdad que no tiene sentido lo que hizo el intendente de La Plata. No tiene máxima responsabilidad sobre la salud, no ha hecho un esfuerzo para atender la pandemia, no ha estudiado con especialistas y no ha trabajado con gente que sepa al respecto de cómo llevar adelante la epidemia. La verdad que solamente genera caos y confusión, por eso le pedimos a este intendente y a otros que sigan a los que sabemos y nos dedicamos al tema y cualquier duda consulta. Muy bien. Ministro, muchas gracias por charlar con nosotros, muy amable. Bueno, gracias a ustedes, hasta luego.